Grado. Ciencias. Física. Galileo Galilei. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que estén con nosotros en una sesión más de Aprende en Casa 3 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Enrique Ardal. ¿Y qué creen? En esta ocasión nos acompaña uno de los grandes científicos de todos los tiempos, un famoso astrónomo, matemático, ingeniero, que cambió el rumbo de la humanidad y que contribuyó al desarrollo de la ciencia tal y como la conocemos. Estamos hablando del padre de la ciencia, mejor conocido como Galileo Galilei. Muchas gracias, Eminencia, por acompañarnos. Es de verdad un gran honor que nos regale un poco de su tiempo para conocer más acerca de su vida y, bueno, de todo el trabajo que desarrolló. Gracias a ustedes, pero por favor, no me diga Eminencia, diga Su Eminencia Don Galileo. No, non certo, es solamente Galileo. Es un piacere para mí estar aquí con ustedes el día de hoy, a través de esta tecnología, como dice, telepática. Telemática, Galileo. Pero puede decirle videollamada. Vaya nombres tan extraños. Al fin, les envío cordial saludo a todas y aquellas y aquellos que nos siguen a distancia. Algo supe que están pasando por una pandemia, por lo que hago un llamado a tuta y a tutti a que hagan caso de la autoridad sanitaria para evitar riesgos y no enfermarse. Veo que por aquellos lares están enterados de nuestra situación. Ustedes que nos ven desde casa, no olviden usar cubrebocas, lavarse constantemente las manos y, si es posible, permanezcan en sus casas para que pronto lleguemos al semáforo verde y regresemos a nuestras escuelas. Recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Ahora sí, alumnas y alumnos, tengan a la mano su siempre confiable cuaderno, lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que, a su consideración, claro, sean los aspectos más relevantes de la vida y obra de nuestro entrevistado. Si les surgen dudas sobre lo que se mencione, también anótenlas, es muy importante. Más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet confiables. Galileo, ¿le parece si iniciamos la entrevista? Claro. A ver si me recuerdo algo. Hace 500 años que no estoy ahí, pero andiamo. Tengo entendido que usted fue, el mayor de 7 hermanos y que nació a mediados del siglo XVI en la ciudad de Pisa, Italia, región que se conocía como el Ducato de Toscana. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, pues yo nací el 15 de febrero de 1564. Yo recuerdo una infancia llena de música. Mi padre era el gran compositor Vincenzo Galilei. De él heredé el gusto por la física, por las matemáticas. Mi madre fue Giulia Amanati, una artesana. Éramos muchísimos en la familia, muchos hermanos. Por lo tanto, mi madre no podía hacerse cargo de todos. Así que cuando yo cumplí 10 años, me encomendó a Jacopo Borghini, quien se encargó de que yo recibiera una buena educación en un convento en Florencia. ¿Eso quiere decir que estudió para convertirse en religioso? No. Estudié ahí hasta los 15 años. Mi papá aprovechó que tuve una infección en los ojos para sacarme de esta escuela y un par de años después me mandó a la Universidad de Padua. Ya veo. ¿Fue ahí donde estudió física y matemáticas? No propio. No exactamente. En realidad mi padre me mandó ahí para que estudiara yo medicina. Pero no pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta de lo que en realidad me gustaba era la física, las matemáticas. Sí. Me gustaba leer a filósofos y matemáticos griegos como Euclides, Pitágoras, Platón, Arquímedes.
Me hicieron perder todo el interés en la medicina e interesarme totalmente en las matemáticas y la física. Vaya. Cuando cumplí 25, me convertí en catedrático de matemáticas en la Universidad de Pisa. Galileo, ¿fue en esa época en la que hizo sus famosos experimentos en la torre, bueno, la torre inclinada de Pisa? No, eso nunca pasó. Fue una leyenda, un invento de Vincenzo Viviani. Es cierto que hice molti esperimenti, pero nunca en la torre de Pisa. Junto con algunos compañeros, desde una ventana bastante alta de nuestra casa, tiramos 2 piezas diferentes, una de plomo, una de madera, desde la misma altura y con la misma fuerza. La bola de plomo cayó al mismo tiempo que la de madera. Hicimos el experimento no una vez, sino muchas, siempre con el mismo resultado. Esto iba en contra de lo que había dicho Aristóteles y que se había mantenido como cierto durante 1500 años. Este experimento, bueno, se ha repetido miles, quizá yo creo que millones de veces con diferentes materiales livianos y pesados. Muchos detractores sobre la caída de los cuerpos ponían de ejemplo una pluma y un martillo de acero. Si dejamos caer una pluma, será evidente que el aire evitará que la pluma caiga en línea recta, por lo que llegará al suelo mucho después que el martillo. Una posible solución para comprobar que una pluma y un martillo caen al mismo tiempo, si es que caen desde la misma altura, sería colocarlos en una habitación sin aire. Lo que no resulta fácil y sería muy costoso. Afortunadamente, en 1971, el astronauta David Scott realizó una versión del experimento en la Luna durante la misión del Apolo 15, dejando caer una pluma y un martillo de sus manos. Debido a la falta de atmósfera lunar, no había ninguna resistencia en la pluma, la cual tocó el suelo al mismo tiempo que el martillo. ¡Qué maravilla! No sabía que mis experimentos hubieran llegado hasta la Luna. Galileo, el resto de sus descubrimientos también los hizo mientras era profesor en la Universidad de Pisa. No. En Pisa solo estuve hasta 1591. Después me fui a la Universidad de Padua, donde trabajé por casi 19 años hasta 1610. En la Universidad de Padua me nombraron profesor de geometría, de mecánica y astronomía. Dado que la Inquisición no intervenía en las decisiones de la universidad, me sentía en casi libertad total para poder expresar mis ideas. Mientras estaba ahí, murió mi papá. Tuve que hacerme cargo del resto de mi familia. Económicamente no me iba tan bien, así que tuve que dar clases particulares, algo así como de regularización, para que vean que no es nuevo esto de que la gente no entiende las matemáticas. Lamento escuchar lo de su padre y bueno, lo de su situación económica, pero supongo que no todo fue tristeza en esa época, ¿o me equivoco? No, claro que no. Por ese tiempo conocí a Marina Gamba. Marina. Era tan bella. Con ella tuve 3 hijos. Virginia, Livia y Vincenzo. Fue una buena época, sí. Y no solo a nivel personal, no. En esos años, en 1604 para ser preciso, descubrí lo que se conoce como la ley del movimiento uniformemente acelerado. Observé una nova aparecer y desaparecer en el cielo. Demostré que los proyectiles trazaban una trayectoria parabólica, aunque debo decir que me faltó matemáticas para demostrar mi descubrimiento. También construí mi primer termoscopio, que no es más allá que un aparato que permite medir cualitativamente los cambios de temperatura. Y por último, estudié el comportamiento de los imanes. Cerca de 1609, comencé a observar el cielo con un nuevo dispositivo llamado el telescopio. Vaya, ¿podría contarnos cómo es que inventó el telescopio? Creo que eso es un malentendido. Yo no inventé el telescopio, pero sí lo mejoré. En mayo de 1609, un antiguo alumno mío me envió una carta contándome sobre la existencia de un telescopio que permitía ver los objetos lejanos. Ese aparato lo había fabricado Hans Lippershey en Holanda
y con este telescopio se podían ver las estrellas que eran invisibles a simple vista. Ja, ¿te imaginas lo maravilloso que fue mirar el cielo por primera vez a través del telescopio? Yo mejoré el diseño del telescopio. Logré que aumentara 6 veces el tamaño de los objetos que se observaban, lo cual era el doble de lo que lograba el diseño original. Además de que la imagen ya no se veía de cabeza porque pude colocar una lente divergente en el ocular. Y confieso que en las mejoras a ese aparato me dieron un poco de fama, además de una pequeña fortuna, lo cual hizo que me librara de algunos problemas económicos que tenía, sí. Galileo vio lo que consideró montañas y cráteres, pruebas de que el satélite natural, la Luna, al igual que nuestro planeta, era un cuerpo rocoso y lleno de irregularidades en su superficie y no una esfera impecable hecha de éter como se sostenía en aquel entonces. Esas observaciones pusieron en entredicho las tesis aristotélicas tradicionales sobre la perfección del mundo celeste, que residía en la completa esfericidad de los astros. También pude observar Saturno. Noté que tenía una especie de apéndices extraños, parecidos a 2 asas. Según me contaron, medio siglo después de que observé este fenómeno, el matemático, físico y astrónomo holandés Christian Huygens descubrió que esas asas eran en realidad anillos. Pude observar Júpiter con mi telescopio, ahora de 8 aumentos, y vi que estaba rodeado de lunas y que constituía un sistema parecido a lo que debería ser el sistema solar. Observé lo que en un principio pensé que se trataba de 3 estrellas cercanas al planeta que formaban una línea que lo atravesaba. La segunda noche de observaciones noté que esos cuerpos parecían haberse movido en otra dirección. Noches después apareció una 4ª estrella y después de una semana de observaciones había visto que los 4 cuerpos celestes nunca abandonaban la vecindad de Júpiter y parecían moverse con él, cambiando su posición respecto a las otras estrellas y al planeta. Galileo determinó que lo que había estado observando no eran estrellas, sino satélites planetarios y publicó sus conclusiones en su obra titulada Siderius Nuncius en marzo del mismo año. Galileo llamó originalmente a las lunas de Júpiter planetas medicianos, en honor de la familia Medici, y se refirió a ellas con los números 1, 2, 3 y 4. Ese sistema se emplearía durante 2 siglos hasta que se adoptó la denominación dada por el astrónomo alemán Simón Marius: Io, Calisto, Europa y Ganímedes. Las observaciones sobre los satélites de Júpiter y constatar que Venus pasa por fases similares a las de la Luna terrestre confirmaron la validez del sistema heliocéntrico de Copérnico, que defendía que la Tierra no es el centro del sistema solar. Eso me trajo algunos problemas. Mucha gente seguía creyendo que la luna, las estrellas, los planetas, hasta el sol giraban alrededor de la Tierra, pero mis observaciones me decían lo contrario. Esto también iba en contra de lo que decía Aristóteles y lo que pensaba la Iglesia Católica. Un año después de publicar mi libro Siderius Nuncius, el que se convertiría en el Papa Urbano VIII, me recibió para que le diera a conocer todos mis descubrimientos astronómicos y finalmente el Colegio Romano confirmó que mis observaciones eran correctas. Sin embargo, no tocaron el tema de que todo giraba alrededor del Sol. Otro descubrimiento que refutaba la perfección de los cielos fue la observación de manchas en el Sol. ¿Puede contarnos un poco más sobre lo que pudo observar en el Sol? Realicé observaciones a principios de 1613 y pude concluir que el Sol tenía manchas. Algunos observadores sugerían que estas manchas eran planetas que pasaban frente al Sol, pero de ser cierta esa teoría, entonces esas manchas tendrían que tener la misma forma, el tamaño, pero yo pude observar cambios en tamaño y en la forma. Por un tiempo me hicieron llegar cartas diciéndome que esas manchas que yo observaba eran simplemente ilusiones ópticas o defectos en mi telescopio, en mis ojos, pero no eran reales. Yo observé los cambios,
en estas manchas por 18 meses, intentando determinar en dónde se ubicaban esas manchas, concluyendo que no estaban en el aire o cerca de la Tierra, sino que estaban ahí en la superficie del Sol. Al comienzo, realicé mis observaciones viendo directamente al Sol, aprovechando cuando las nubes se interponían al disco solar, o en las mañanas o en los atardeceres, cuando la intensidad de la luminosidad solar se hacía soportable a la vista. Tristemente, esta práctica terminó por dejarme totalmente ciego hacia el final de mi existencia. De verdad, qué triste que sus ganas de conocer y explicar lo que sucedía con el Sol terminaran por cegarlo. Pues sí, pero antes de perder la vista por completo, pude seguir observando las maravillas del sistema solar y me dio tiempo de plasmar mis descubrimientos en obras que cambiaron la historia. Galileo, ¿puede contarnos sobre su siguiente obra llamada Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo? Ese libro me tomó 6 años escribirlo. Decidí escribirlo en italiano, en lugar de latín, como era la costumbre para publicar libros científicos en esa época. Mientras escribía esta obra, me refería a ella como el diálogo sobre las mareas. El título con el que lo presenté a la Inquisición para pedir su aprobación fue Diálogo sobre la bajamar y el flujo de los mares. Se me ordenó suprimir toda mención a las mareas del título y cambiar el prefacio, con el argumento de que dar permiso para ese título implicaría probar esta teoría que intentaba demostrar el movimiento de la Tierra desde un punto de vista puramente físico. Como resultado, el título fue reducido a Diálogo, seguido de mi nombre, de mis cargos académicos, con un largo subtítulo a continuación. El nombre con que se conoce usualmente a la obra proviene de un subpárrafo de ese largo subtítulo. En este libro, el diálogo se desarrolla en Venecia durante 4 jornadas, entre 3 interlocutores. Salviati, defensor del sistema copernicano, quien representa la propia visión de Galileo. Llamado el académico en honor a la pertenencia de Galileo a la Academia dei Lincei. El nombre proviene del apellido de uno de sus amigos, Filippo Salviati. Simplicio, quien abogaba por el sistema de Ptolomeo y Aristóteles. Es una amalgama de 2 académicos de visión conservadora y rivales de Galileo. El nombre del personaje proviene del filósofo homónimo del siglo VI, Férreo, defensor de los fundamentos aristotélicos. Sagredo representa la visión neutral de quien busca la verdad sin aferrarse a dogma alguno. Es nombrado en honor al amigo de Galileo, Giovanni Francesco Sagredo. Después de muchas dificultades, el libro apareció publicado a principios de 1632, pero para agosto de ese año fue confiscado por la Inquisición y el 1 de octubre me citaron a comparecer en Roma. 2 días antes de mi cumpleaños número 69, llegué a Roma a declarar. Estuve en calidad de prisionero, pero me mantuvieron en las habitaciones del fiscal, no en la cárcel. Hice una declaración en la que tuve que decir que mi libro de diálogo reconozco el copernicanismo, aunque esa no era la intención de mi obra. Después de confesar, tuve que pedir clemencia por escrito y finalmente declaré que no tenía ni había tenido la intención de apoyar a la teoría de Copérnico. Y bueno, me puse en las manos de la Inquisición. Y a pesar de todo lo que había hecho, me encontraron vehemente sospechoso de herejía, lo cual constituía una categoría específica de crimen e incluía prisión formal, la prohibición de mi libro, además de algunas saludables penitencias. A Galileo se le condena a prisión perpetua y se le conmina a jurar que abandonara las ideas copernicanas. Sin embargo, he de decir que el Papa Urbano VIII intercedió por mí y logró cambiar mi sentencia en prisión por un arresto domiciliario de por vida. Se me permitió vivir en mi villa de Arcetri, cerca de Florencia, próximo al convento donde residían mis hijas.
la hermana María Celeste y la hermana Arcángela. Allí seguí trabajando en el problema del movimiento, vamos, que había iniciado en Pisa medio siglo atrás. Perdón, es que creo que se me ha subido una araña, ¿eh? Siento que me camina por el cuerpo. Creo que ya está. Sí, creo que le... ¡Oh! Y sin embargo, se mueve. ¡Ayuda! ¡Auxilio! Creo que debo ir a tomar un baño. ¡Hasta la próxima! Giuseppe Baretti, un escritor y crítico de la ilustración italiana, afirmó que después de la abjuración, Galileo dijo la famosa frase "Eppur si muove", y sin embargo, se mueve. Pero según se cree, es poco probable que Galileo pronunciara esa famosa frase en ese momento, ya que no se encontraba en situación de libertad. Y sin duda, era desafiante hacerlo ante el Tribunal de Cardenales de la Inquisición. El texto de la sentencia fue difundido por doquier. La noticia llegó hasta Alemania y Bélgica. Muchos científicos de la época, entre ellos René Descartes, pensaron que Galileo era la víctima de una confabulación de los jesuitas. Galileo permaneció confinado en su casa de Florencia desde diciembre de 1633 hasta 1638. Allí recibe algunas visitas, lo que le permitió que alguna de sus obras en curso de redacción pudiera cruzar la frontera. Estos libros aparecieron en Estrasburgo y en París en traducción latina. El último libro que escribiría Galileo sería Discursos sobre dos nuevas ciencias. En él establece los fundamentos de la mecánica, que marca así el fin de la física aristotélica. Terminará este libro justo antes de perder la vista en el ojo derecho, el 4 de julio de 1637. En enero de 1638, Galileo pierde definitivamente la vista. Por aquel entonces, Dino Peri había recibido la autorización para vivir en casa de Galileo y asistirlo junto con el padre Abroghetti, que tomará nota de la sexta y última parte de los discursos. Esta parte no aparecerá hasta 1718. Galileo, entre tanto, recibe la autorización para instalarse cerca del mar en su casa de San Giorgio. Permanecerá allí hasta su muerte rodeado de sus discípulos, trabajando en la astronomía y otras ciencias. Unos días más tarde, el 8 de enero de 1642, Galileo muere en Arcetri, a la edad de 77 años. Su cuerpo es inhumado en Florencia el 9 de enero. Sus restos descansan en su mausoleo construido en su honor, dentro de la iglesia de la Santa Cruz de Florencia, Italia. Por todo lo anterior, la importancia de Galileo Galilei, sus descubrimientos y sus aportes se siguen sintiendo hasta nuestros días. Porque fue quien nos enseñó a ver las cosas desde otra perspectiva, como lo dice una de sus frases más célebres. Donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir. Y él lo hizo de tal manera que el mundo ya no fue el mismo. Esperamos que hayan disfrutado esta entrevista y les invito a reflexionar acerca de las circunstancias que rodearon la vida de este gran personaje. Agradecemos la compañía de Galileo Galilei y a todas y todos los que nos ven desde su casa. Les invitamos a que sigan los contenidos de Aprende en Casa. ¡Hasta luego! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.
Vamos a empezar con nuestra pausa activa de hoy.